Muy bien, pues vamos a empezar con esta parte del bloque, que va a ser la clase que se va a centrar en poner en común entre los 4 profesores que hemos participado en estas clases de modelos biomecánicos, intentar poner en común nuestro punto de vista clínico. Todos trabajamos con pacientes, con deportistas y ver qué nos aportan cada una de las teorías para intentar enfocarlas desde un punto de vista más informal, hablando entre nosotros y que podamos aportar a los alumnos nuestra visión clínica. Vamos a empezar con los modelos biomecánicos. Vamos a empezar con Ruth. Ruth, el padre de la biomecánica moderna, junto con, posteriormente, por supuesto, Kirby, donde ya empezamos a hablar de modificaciones a nivel cinemático de las articulaciones y con otros temas que Roberto Pascual ha explicado perfectamente en su clase. Entonces, yo, desde el punto de vista clínico, quizás sea el modelo que menos aplico o que menos creo que cojo ideas para aplicar en el tipo de tratamiento que diseño y el tipo de tratamiento que prescribo. Pero, por supuesto, hay algunas cositas que sí que me gustan mucho y las sigo viendo tanto en estática como en dinámica. Yo quería, Roberto, que ahora también, por supuesto, con Manuel Mosqueira y con Javier Pascual, discutamos un poco a nivel deportivo, este modelo biomecánico a nivel deportivo, ¿cuál es la principal ventaja que nos podría traer el modelo de Ruth a un deportista que viene a la consulta por cualquier patología, desde una periostitis a una sesamoiditis, a lo que quieras plantear? O si no presenta ninguna ventaja para ti en este sentido y algún inconveniente si le ves que no deje realmente ver el motivo clínico por el que viene el paciente, o no nos deje relacionarlo con su patología y el tratamiento. Pues, ¿qué opinas de este modelo a nivel deportivo, Roberto? Si queremos seguir al pie de la letra lo que es el modelo biomecánico de Ruth, intentarlo llevarlo en la actualidad al análisis de un gesto deportivo, ya sea de un corredor, de un jugador de fútbol, si lo que queremos trasladar al pie de la letra, realmente aplicable al 100% no es, porque muchos de los conceptos biomecánicos que desarrolló Ruth en su modelo, posteriormente se han demostrado que no son válidos o tenían ciertas limitaciones, con lo que si queremos trasladar al pie de la letra pues el componente de antepié varo rígido, como definía Ruth, como uno de los motivos de causa de pie plano, si lo queremos extrapolar a un corredor, por ejemplo, claro, el valorar la compensación que se produce por la subastraína para ser capaz de frenar o de compensar esa patología a nivel del antepié, en la actualidad, como tal, es muy difícil de observar, porque un antepié rígido, un antepié varo rígido, muy pocas veces lo vamos a ver en consulta. Entonces, evitar esa compensación que nos definía Ruth a nivel del retropié, esa pronación que se producía de forma excesiva, va a ser difícil que lo podamos trasladar. Yo sí que puedo encontrar cierta lógica o cierta ventaja en este sentido, porque parte del tratamiento que especificaba Ruth con esos posts de antepié, esas cuñas, ya fueran intrínsecas o extrínsecas a nivel del antepié, si a mí me viene a la mente, por ejemplo, un corredor que tiene una técnica de antepié muy clara y no apoya el talón en el suelo en ninguna de sus fases de la carrera, trabajar con una ortesis que controle el retropié, el beneficio que pueda tener ese paciente es nulo. En cambio, trabajar a nivel del antepié, que era una de las partes que Ruth especificaba en su tratamiento, pues podríamos buscar ahí un beneficio. Pero más que si ya me quedo con Ruth, avanzo un poco a la aplicación que más encontró Michaud, a ese modelo de Ruth con más aplicaciones clínicas, ya podríamos encontrar ciertas utilidades, por ejemplo, con una plantaflexión rígida, ya que hablas de una sesamoiditis, y esa plantaflexión rígida, cómo podríamos tratarla. Pero eso ya no es propio de Ruth, sino que es un avance un poco del modelo de Ruth, pero que tomó como referencia a ese modelo biomecánico. Vale. Sí, no, realmente estoy de acuerdo en todo lo que dices, porque creo que a nivel de... Sobre todo me quedo con la parte que has dicho, que no nos encontramos casi nunca un antepié rígido, ¿no? Hay algunos casos, por supuesto, pero bueno, la mayoría de los pacientes, por suerte, no tienen ese bloqueo tan heavy, podemos decir, ¿no? Y podemos tratarlo desde un punto de vista mecánico más efectivamente. Pero bueno, cuando llegan, pues llegan también casos, y hay que compensarlo, por supuesto.
No sé, Manu, por ejemplo, tú en tu caso aplicas mucho en tu clínica diaria con tus deportistas, ¿sabrías? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Roberto. Creo que es el modelo que menos tal vez aplicabilidad clínica puede tener. En la actualidad. Sobre todo porque no engloba tal vez lo que serían otros sistemas, ¿no? Creo que el tema neurológico es muy importante de tener en cuenta, sobre todo por el tema de activación, pero por lo menos digamos que habría que poner en valor el despertar el interés del pie y la relación con las estructuras que podía tener, pero realmente no le veo una aplicabilidad clara al día a día en clínica, y me centro principalmente en otros temas. Pero por ejemplo, la idea que él estableció como compensación, el uso de la palabra compensación en cuanto una patología en una parte del pie que otra la intente compensar con ese modelo de hélice, eso sí que nos abrió la mente y una capacidad de decir cómo un elemento que puedas colocar en una parte del pie te puede modificar elementos contrarios, elementos anteriores o posteriores, y que eso al final lo acabamos aplicando, pero no tal las ideas rígidas o establecidas tal como las diseñó Ruth. O sea, en la camilla, por ejemplo, en descarga, Javier, tú cuando estás haciendo la exploración a un paciente deportista, sea el deporte que sea, utilizas, por ejemplo, las maniobras de compensación de antepie, retropié, ¿te fijas mucho en esto, en esa relación? No mucho. Vale, es una de las cosas que tampoco te aportaría mucho, ¿no? En este sentido. A ver, yo creo que, o sea, ellos tienen razón para mí. O sea, el modelo, a ver, yo creo que hay que entenderlo un poco en el contexto histórico en el que apareció y demás. Y para mí el modelo fue una revolución en su día, y hay para mí dos aspectos muy importantes del modelo. Uno es la imprimación dinámica que dio a la exploración biomecánica, y eso sí lo hago, es decir, todo de Ruth se basa en el estudio del análisis de la marcha, la descripción del contacto de talón, apoyo medio, despegue, propulsión. Eso es una herencia que yo he cogido del modelo de Ruth y que lo hago con todos mis pacientes, y deportistas y no deportistas, y pacientes diabéticos y no. Es decir, verles andar, cómo es su marcha, en qué momento hay pronación, en qué momento hay supinación, cómo despega, tal, todo eso. Eso fue una de las características del modelo de Ruth, y para mí es importante. Y la otra es el concepto o la idea de posición neutra de la articulación subastragalina. Yo creo, a ver, yo no estoy plenamente y no estoy 100% de acuerdo, y los estudios y la literatura han mostrado que probablemente los métodos que él utilizó no eran quizá los correctos, pero yo creo que la idea para mí es muy interesante. Es decir, entender que hay una posición neutra de la articulación subastragalina, y eso es algo que yo sí lo valoro en muchos de los pacientes, aunque no mido exactamente los grados exactos. O sea, en mi práctica clínica yo hace tiempo que no he dejado de mirar grados exactos o no me fijo tanto en el número de grados, que es una cosa de las que Ruth siempre hablo, ¿no? Pero para mí el hecho de establecer que el pie está pronado o está supinado, todos sabemos cuando vemos un pie pronado y todos sabemos cuando vemos un pie supinado. Evidentemente hay un punto, una línea que marca la separación entre pronación y supinación, ¿vale? A veces es muy fácil de ver, pero hay veces que no lo tienes tan claro y ves un paciente que no sabe si está pronado o está cerca. Entonces, tener el concepto de posición neutra como fundamento o pensamiento filosófico que separa lo que es pronado de lo que es supinado, a mí me parece un concepto interesante. Claro, eso es para mí uno de los mejores avances que también hizo Ruth, es criterios de normalidad. Intentó establecer lo que era normal para, a partir de ahí, establecer lo que era patológico, que hasta anteriormente en la bibliografía no existía tanto esos criterios. Tú leías bibliografía, te habla todo de patología, pero no se establecían los criterios de normalidad a nivel de biomecánica. Entonces, él por lo menos, esa posición neutra que hablabas, a lo mejor nosotros ahora la podemos asociar más a una posición estable. Independiente de que estés pronado o supinado, es tu posición estable. Tú puedes tener ciertos grados de valgo de calcáneo o deformidad a nivel del antepié, pero no te genera ninguna sintomatología. Es tu posición estable, claro, sí, que podemos asimilarlo en poco. Eso, una posición en la que el pie no está ni pronado ni supinado. Esa fue la definición, sí, de hecho, original que dio. Lo que pasa es que luego derivó en medición de grados. Que eso era muy complicado. Ya es más complejo. Y tal vez que ya no estamos hablando ahora de una línea, sino que tal vez de una franja. Claro. Una franja en la que... Claro, él fue muy tajante y fue 0 grados. Exacto, sí, exacto. Yo creo que sería un poco... Marcó los inicios, pero ahora
ya no nos centramos tanto en una única línea, sino que podríamos hablar de una franja de normalidad. Yo creo que para mí la analogía ideal es siempre que se habla de esto, se habla del estudio del átomo, ¿no? Es decir, ha habido varios modelos, el modelo de Rutherford, el modelo de... Bueno, se han visto que no son ciertos, pero sí que es cierto que cada modelo aporta una cosa que también nos ha permitido crecer. Claro, ¿no? Sí, desde luego. Que la teoría de Root clásicamente no es cierta, pero nos ha aportado muchas cosas, ideas, sí, totalmente. que nos han permitido avanzar en otros campos. sí. Seguro que Root, al hilo de esto de lo que comentas, las ortesis de Root en su día funcionaban, claro. y quien se aplica ahora, ese tipo de ortesis con correcciones extrínsecas que no están incluidas en el diseño del shell de la plantilla, siguen funcionando, cambian fuerzas, cambian momentos, a lo mejor no pues con la intensidad que lo puede hacer una corrección intrínseca, pero creo que desde luego es la mejor herencia que podemos obtener para luego aplicar al resto de modelos que hemos visto en el módulo, ¿no? Una de las cosas es, claro, para Root la mediotarsiana era una articulación que la mayoría de las patologías a nivel de mediotarsiana eran rígidas, y eso después a nivel clínico no lo vemos. Le preguntabas a Javier sobre el uso de la maniobra de Root en clínica. Yo sigo utilizando una simulación de la maniobra de Root, paciente en descarga, neutralizando la subastragalina, para ver cómo está dispuesto ese antepié, para ver cómo va a responder respecto a las fuerzas reactivas del suelo y cómo se adapta ese pie o cómo se ha deformado ese pie en respuesta o en función de las fuerzas reactivas del suelo que está soportando. Y yo a los alumnos de la universidad les digo, mira, esto es como una modificación de la maniobra de Root. No buscamos antepié varo o antepié vago como tal, pero valoramos el componente antepié pronado supinado como adaptación de partes blandas. Creo que esa maniobra que comentas además, que yo también la empleo mucho porque me gusta también a nivel de descarga en la clínica, la maniobra de aproximación a la realidad del antepié, que describe el MARA, que describe el doctor Rubén Sánchez Gómez junto con Becerro Bengoa y Marta Elena en el artículo publicado en la revista de la Complutense, en la revista internacional, y creo que es una de las mejoras para también pues, ir a la dinámica, sí, ¿no? y relacionar más ese antepié con el ahí en la MARA valoran la repercusión de las partes blandas sobre la deformidad del antepié, cómo se comporta, intenta valorar cómo se puede comportar el antepié en dinámica en relación a las partes blandas. Muy bien. Yo creo que bueno, que más o menos compartimos ideas desde luego, y es algo que vamos a seguir usando todos, en mayor o menor medida, nos aportará más o menos, pero creo que, bueno, tiene su... De todas formas, a mí sí que me gustaría decir que a mí como podólogo, el modelo de Root, que yo lo viví con Javier trabajando en su momento, supuso un cambio muy grande en nuestra forma de pensar sobre la biomecánica. Si recuerdas ese tiempo en el que estábamos trabajando en la Complutense, era cambiar totalmente nuestra forma de ver la exploración biomecánica, la exploración, si podíamos llamarla biomecánica, la exploración y el tratamiento. Nos cambió totalmente qué sabíamos hasta ahora y qué cosas nos estaba contando Root en ese momento. Muy interesante.